tardes a todos, bienvenidos al ciclo de webinars con los expertos nacionales e internacionales. En esta oportunidad vamos a contar con la disertación de la doctora Ana Schwarzman, experta anestesióloga de Montevideo, Uruguay. En esta oportunidad la doctora Schwarzman nos va a acompañar en su conocimiento sobre la siguiente conferencia: bloqueo en el plano del erector de la espina, verdades, dudas y mitos. Para quienes no conozcan a la doctora Ana Schwarzman, les contamos que la doctora Ana Schwarzman es médica anestesióloga, experta en medicina del dolor y cuidados paliativos de nuestra Fundación Dolor. Ella es de Montevideo, Uruguay. También es profesora adjunta en el departamento de la Cátedra de Anestesiología del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Uruguay. Y por supuesto en toda su importante carrera científica como autora de muchos trabajos científicos. Además es revisora de los artículos científicos de la Revista Española de Anestesia y Reanimación y de la Revista Colombiana de Anestesiología. Van a disfrutar de una conferencia seguramente muy valiosa para todos nosotros en un tema súper actualizado y súper fundamental actualmente para lo que es la medicina perioperatoria y la analgesia perioperatoria para nuestros pacientes. ¿Le escuchamos? Estimados colegas, es para mí un honor compartir este evento de la ARVA con ustedes. Agradezco a las autoridades por esta invitación, especialmente al doctor Carlos Bolini. Y hoy vamos a hablar de bloqueo del plano del erector de la espina en esta charla que he llamado Verdades, Dudas y Mitos. Yo soy la doctora Ana Schwarzman, soy anestesióloga, soy experta en dolor y cuidados paliativos y trabajo en el Hospital de Clínicas en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. El primer conflicto de interés que debo declarar es que soy por diversos motivos una fanática de este bloqueo, por lo que les pido por favor que todo lo que yo les cuente vayan y lo lean y lo comprueben ustedes mismos, porque muchas veces, si bien intento ser lo más objetiva posible, tal vez no sea lo suficientemente objetiva por el gran cariño que le tengo a este bloqueo. Esto es un poco la hoja de ruta de lo que vamos a charlar. Vamos a hablar un poco de la historia de este bloqueo, de la técnica, y luego vamos a hablar de las verdades, las dudas y los mitos. En cuanto a la historia, como todos sabemos, este es un bloqueo facial, un bloqueo de un plano facial que fue descrito en el año 2016 por el grupo del doctor Mauricio Forero, un colombiano radicado en Canadá, y ha sido un bloqueo que ha tenido una enorme repercusión por muchas cosas que vamos a ir viendo. Esa es la referencia al artículo original, al primer artículo que se publicó en Regional Anesthesia and Pain Medicine en octubre del 2016, donde lo que se presentó, los primeros 3 casos que se presentaron fueron 3 casos de dolor en los que este bloqueo innovador había sido exitoso. El músculo erector de la espina es un músculo muy largo, es un músculo que se extiende desde la columna cervical hasta el sacro. Esto le da una enorme versatilidad a este bloqueo, ya que puede ser realizado a cualquiera de esos niveles. En realidad son 3 fascículos musculares, el músculo iliocostal, el longuísimos y el espinal, que entre los 3 forman el llamado músculo erector de la espina. A nivel a nivel cervical lo vamos a tener cubierto por el romboides y el trapecio. A nivel torácico va a estar solo el trapecio, y a nivel lumbar vamos a tener el dorsal ancho, vamos a tener también la fascia tauracolumbar, que se extiende desde T12 hasta la zona sacra. En cuanto a la técnica de este bloqueo, bueno, es un bloqueo donde lo que hacemos, nuestro target, es la apófisis transversa de las vértebras. Lo que vamos a inyectar es entre esta apófisis transversa y el músculo erector de la espina. Ahora, como vamos a hablar un poquito más en profundidad, nuestro target, que se ha ido afinando a lo largo del tiempo y a medida que vamos teniendo más información de este bloqueo, es un target profundo. En realidad vamos a ir a la fascia profunda del músculo del plano erector de la espina, y vamos a tener que el anestésico local que inyectamos va a pasar hacia las estructuras profundas, las estructuras que se encuentran más profundas que el músculo erector de la espina, a través del plano de este músculo.
La punción se puede hacer con el paciente tanto sentado como el decúbito lateral o en decúbito ventral. De preferencia sigue siendo más segura realizar la punción en plano y lo más lejos que podamos de la pleura. Y vamos a obtener generalmente un promedio de 3 a 6 espacios bloqueados en sentido cráneo-caudal a la zona donde inyectemos. Entonces, ¿qué hay de cierto del ISP? ¿Cuáles son las verdades que hasta ahora sabemos? Las verdades son que es técnicamente sencillo, que es seguro y que es eficaz, y les voy a contar por qué yo pienso que esto es así. Hay otros que no. Bueno, ¿por qué es sencillo? Bueno, es sencillo, no es simple, es sencillo. En realidad, nuestro target, como les conté hoy, es la apófisis transversa. La apófisis transversa no siempre es tan fácil de topografiar, entonces una buena técnica podría ser comenzar con un escaneo transversal, topografiar la apófisis espinosa, que sí es muy fácil de topografiar, ver la lámina y ahí identificar la transversa. Y cuando estamos sobre la transversa, colocarla en el medio de nuestra imagen y ahí girar 180 grados para tener el escaneo longitudinal, donde vamos a tener la imagen. Esta sí es la imagen clásica del plano del erector de la espina. Ahí vamos a ver en un video cómo tenemos el plano superior de la transversa, siempre tratando de verlo lo más recto que podamos y lo más hiperecoico. Recordar que siempre tenemos que estar sobre la transversa, por eso detrás de ella tiene que estar la sombra acústica del hueso que no nos permite pasar el ultrasonido. Ahí tenemos la aguja, ahí se ve bien la aguja. Hay un aspecto muy importante de la técnica, que es que la aguja debe verse en toda su extensión para hacer este bloqueo realmente seguro. Y yendo a la profundidad del plano del erector de la espina, del músculo erector de la espina, en su fascia, ahí vamos a realizar la inyección. Ahí se ve claramente la hidrodisección y se ve esto, que el líquido inyectado baja y sube. Ese es un verdadero plano del erector de la espina, donde el líquido va a ir en sentido craneal y en sentido cefálico. Perdón, craneal y caudal. Bueno, ¿por qué decimos que el ISP es seguro? Bueno, es un bloqueo que está alejado del neuroeje, por lo que en realidad eso nos da un gran margen de seguridad. Siempre tenemos que tener presente, como en todos los bloqueos ecoguiados, la coordinación ecógrafo-aguja, de modo de que la aguja atraviese el plano, atraviese el haz de ultrasonido y la podamos ver en toda su longitud. Si nosotros estamos viendo siempre la aguja en toda su longitud, el ISP es un bloqueo seguro, pero es un bloqueo profundo. Entonces, si esta premisa de que no estamos viendo bien la aguja no se cumple, o sea, si no vemos bien la aguja, entonces la seguridad ya no es tal. Por lo que siempre tenemos que visualizar la aguja y siempre asegurarnos de que estamos alejados de la pleura. Siempre vamos a buscar imágenes o en que la pleura se vea muy bien de forma de que no la puncionemos, y si no, la mayoría de las veces la pleura no va a estar, porque vamos a estar lejos de la pleura. Tenemos que recordar que vamos a inyectar grandes volúmenes de anestésico local. Eso puede atentar contra la seguridad, por supuesto, por el riesgo de intoxicación con anestésicos locales, por inyección intravascular o incluso algún efecto por absorción sistémica de ese anestésico que inyectamos. El paciente siempre debe estar monitorizado cuando realizamos este bloqueo. Siempre lo vamos a hacer en un área cercana al bloque quirúrgico. Si no es en bloque quirúrgico, no es un bloqueo que tenga grandes riesgos de sangrados, o por lo menos no de sangrados graves. Si hay sangrado, porque el paciente está anticoagulado, está antiagregado, bueno, lo que va a sangrar van a ser planos musculares. En la literatura hay solo un reporte de un neumotórax reportado, que no quiere decir que no hayan habido más. Y otra complicación reportada, y que sabemos que ocurre, es la debilidad de los miembros inferiores si hacemos un ISP en la zona lumbar. Probablemente por bloqueo del plexo lumbar, ¿no? Bueno, entonces, ¿es eficaz el bloqueo del ISP? Bueno, a esta altura podemos decir que sí. Es un bloqueo que es útil, que sirve, que tiene eficacia. Si buscamos en PubMed al día de hoy, hay 998 artículos publicados desde la primera publicación del ISP, de los cuales 40 son revisiones sistemáticas, 67 son revisiones, hay 30 metaanálisis y hay 104 RCTs. Por lo que hoy por hoy podemos decir que es un bloqueo cuya eficacia está demostrada.
Los RCTs que hay, ¿para qué cirugías están publicados? Bueno, para la cirugía de mama hay muchos, son muy variados, las comparaciones son bien diferentes porque hay algunos que solo lo comparan con, con anestesia sistémica, con analgesia sistémica, hay otros que lo comparan con los bloqueos más estándares utilizados, pero sí hay muchos RCTs publicados donde se muestra que el ISP para la cirugía de mama, si bien no para todas las cirugías, sino para determinadas cirugías, es eficaz. Para la cirugía de tórax también hay mucho publicado, sobre todo para lo que es la videotracoscopía. Para la cirugía abierta de tórax, ni que hablar que el gol estándar sigue siendo la analgesia epidural torácica. Pero para la cirugía mínimamente invasiva de tórax, el ISP es una buena opción y hay muchos RCTs publicados para esta cirugía. También hay algunos casos para cirugía intraabdominal, también algunas excepciones, ¿no? Algunas, por ejemplo, hepatectomías en las que no se colocan habitualmente catéteres peridurales por el riesgo de las alteraciones de la crasis. Otras cirugías, por ejemplo, la colecistectomía laparoscópica, hay varios RCTs para colecistectomía laparoscópica donde, bueno, habitualmente nosotros no realizamos técnicas regionales para esta cirugía, nadie va a colocar un catéter peridural para una colecistectomía, pero bueno, el IEPI podría ser una buena opción y hay RCTs publicados con respecto a esto. Lo mismo que se ha intentado estudiar a través de RCTs el efecto en la analgesia visceral que tiene el ISP, que ahora vamos a ver más adelante, es uno de los grandes misterios de este bloqueo. Pero sabemos que el ISP da analgesia visceral. Bueno, el de hombro también, para cirugía de hombro, está publicado. Este es un tema que está todavía en revisión, que está en discusión. Se plantea como una alternativa al bloqueo del plexo braquial en aquellos pacientes que tengan contraindicaciones para el bloqueo interescalénico. También se ha utilizado como un bloqueo ahorrador de bloqueo frénico. Entonces, se ha estudiado su acción en el diafragma, si bien si vamos a los estudios puntuales, tal vez no sean los mejores estudios en cuanto a los métodos que usaron para ver la motilidad diafragmática, pero es una opción, está ahí. También se ha usado en omalgia, se ha usado para el frozen shoulder, para el dolor crónico. También se han publicado ISPs altos con acción sobre el hombro. Para la cirugía de riñón también se ha usado para el cólico nefrítico agudo, también el ISP, y hay RCTs de estos temas. En pediatría hay solo 2 RCTs publicados, uno lo compara con el cuadrado lumbar y el otro es un estudio en esplenectomías en pediatría. En cuanto a la cirugía cardíaca tiene muchos estudios y tiene muchos RCTs publicados sobre el ISP. Creo que la principal importancia es que para la cirugía cardíaca no contábamos con bloqueos previos seguros para este tipo de cirugía y el ISP aparece como una muy buena herramienta. Es un bloqueo que no sería tan dependiente de la anticoagulación, no habría tantos riesgos como si los habría, por ejemplo, con una peridural, por lo que hay muchísimas publicaciones del uso del ISP en cirugía cardíaca. Cirugía de columna es otra cirugía que también es una cirugía para la que previamente no existían bloqueos que fuera seguro realizar, sobre todo porque el ISP no alteraría los potenciales motores. Para el intraoperatorio, si lo hacemos en el preoperatorio inmediato, no interferiría con el campo quirúrgico, y también si hubiera alguna alteración neurológica posoperatoria no podría ser atribuida al ISP seguramente. Entonces, esto lo hace seguro. Sabemos que hay grupos que lo usan sistemáticamente, si bien la evidencia es contradictoria y también hay últimamente estudios publicados donde tal vez no sería tan efectivo, pero sí lo usamos y es eficaz. Bueno, dudas. Bueno, la principal duda de este bloqueo, del bloqueo del plano erector de la espina, es su mecanismo de acción.
Este artículo de Kichin del año 2021 trata de echar un poco de luz sobre estas dudas que las seguimos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que planteamos hasta ahora? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo pensamos que es el principal mecanismo de acción del ISP? Es hacia difusión, hacia estructuras paravertebrales y estructuras nerviosas vecinas, o sea, funcionaría como un bloqueo paravertebral by proxy o por proximidad. Vamos a inyectar más lejos, pero aquello va a migrar hasta el paravertebral. Bloqueo de otras estructuras, como los ramos cutáneos laterales y el ramo dorsal. El efecto sistémico del anestésico local, que ahora lo vamos a ver. Se plantea también un efecto inmunomodulatorio a través del efecto de los anestésicos locales como inmunomoduladores y también del bloqueo de ganglios del sistema inmune. Y el último efecto, que es como el más alejado, que sería la inhibición de la inervación de la fascia, ¿no? Todo este misterio de las fascias, de considerar a las fascias un órgano y de que bloqueando ese fascia órgano podríamos tener algún tipo de analgesia. Entonces, en cuanto a la difusión hacia estructuras vecinas, ¿qué sabemos hasta hoy? Bueno, sabemos que hay una difusión hacia el espacio paravertebral, que es constante, una difusión hacia los neuroforámenes, que es más inconstante, y una difusión hacia el espacio peridural, que es más inconstante aún. Y sí sabemos que va a dar una analgesia somática y visceral congruente con los nervios espinales que bloqueemos, por lo que en realidad esto sí es un concepto que sí estamos todos de acuerdo y es muy claro que tenemos que hacer la inyección en el plano del IEP congruente con la inervación de la herida quirúrgica, con la inervación de la cirugía de la que estemos hablando. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a esto de por qué el ISP actuaría de esta forma? Llegamos a través de estudios cadavéricos. Hasta que se publicó ese artículo, habían 16 estudios cadavéricos publicados y en 12 de esos 16 había un spread paravertebral y hacia estructuras vecinas. Ahí empezamos con la discusión de si los estudios cadavéricos realmente tienen validez o no, porque planteamos que cuando usamos cadáveres frescos vamos a tener cadáveres excesivamente flexibles. Cuando utilizamos cadáveres formolados va a ser lo contrario, van a ser muy rígidos. No vamos a tener todas las variaciones de presiones que existen en el organismo vivo. Y a su vez la solución a inyectar también se plantea que el azul de metileno podría ser tener una dispersión mayor de la que tendría un anestésico local, o sea, podría ser muy dispersable, mientras que si se usan otras resinas o gelatinas, podría ocurrir lo contrario y no tener la misma fluidez que tendrían los anestésicos locales. Les dejo esa foto es muy importante, esa foto es del primer artículo cadavérico, de dispersión cadavérica que se publicó sobre el ISP. Es un artículo de autores argentinos y dentro de ellos está el doctor Ezequiel Vidal, que fue uno de los primeros en empezar a estudiar el mecanismo de acción del ISP, al cual quiero dar este pequeño recuerdo. Lo conocí muy poco, pero sí sé que él aportó mucho y que era muy querido por la comunidad anestésica, en especial por la anestesia regional. Así que esa foto es del trabajo de Ezequiel. Bueno, el ISP, nosotros tuvimos la suerte, con la ayuda valorable ayuda y todo el apoyo del doctor Mauricio Forero y del profesor Philip Penn, de poder publicar el primer estudio en seres humanos sobre la dispersión del ISP. Esto lo hicimos en el Hospital de Clínicas con nuestro equipo de trabajo, con el doctor Mariano Antunes, con la doctora Paola Alcarraz, que están ahí en esa fotografía. Y lo que hicimos fue inyectar en el ISP una pequeñísima, ínfima cantidad de gadolinio con todas las medidas de seguridad y con la aprobación del comité de ética para poder luego someter a las pacientes 30 minutos después de la inyección a una resonancia magnética y ver qué pasaba
con eso que habíamos inyectado. Entonces allí fue que nosotros vimos que lo inyectado en el plano del erector de la espina, estas pacientes eran pacientes portadoras de dolores pélvicos crónicos y hacíamos la inyección a nivel de T10 y vimos que el contraste, como les conté recién, en la mayoría de los casos, o sea, casi invariablemente, se dispersaba hacia el espacio paravertebral. En algunas pacientes iba hacia el espacio foraminal, hacia los neuroforámenes, como vemos ahí en la primera imagen a la izquierda de la pantalla, y en algunas de ellas, este fue un estudio de 6 casos que hicimos, había una dispersión hacia el espacio peridural. En esta misma línea, luego seguimos publicando otros estudios y otras conclusiones que pudimos llevarlos a revistas de alto impacto, y en base a nuestros primeros trabajos, después también han surgido otros trabajos en seres humanos que también han afirmado esto mismo que les conté recién. Entonces, nosotros en ese artículo también lo que planteamos es que hay una diferencia de presión, claramente dada sobre todo a nivel torácico por la presión negativa intratorácica, que haría que el anestésico local difundiera, o sea, que la presión negativa del tórax actuara como una especie de bomba y el anestésico local difundiera hacia el espacio paravertebral. Hilando un poquito más fino en ese artículo de Kichin, sumado a este artículo es muy interesante porque este artículo estudia la anatomía del espacio paravertebral a través de tomografía, de microcortes 3D, de tomografías, y descubre que lo que nosotros pensábamos, que el famoso ligamento costo-transverso, pensábamos que era una solución de continuidad que existía, perdón, que al revés, pensábamos que el ligamento transverso era una estructura, ahora sabemos que hay una solución de continuidad por detrás de la apófisis transversa. Por eso ahora hablamos de ese espacio retrotransverso, que sería la verdadera comunicación que permitiría que ese anestésico local inyectado en el plano director de la espina fuera hacia el espacio paravertebral. También en ese artículo de Kichin del 2021 se suma otro concepto, que es el concepto de los dos tipos de difusiones. De una difusión tipo bolo, que sería la primera difusión, que sería como la más clásica que veníamos describiendo, y después otra que él describe como en red, que sería que a través de los microporos de la fascia, el anestésico local continuaría fluyendo a través del tiempo. Entonces, este es un esquema de Vicente Roqués, igual que la imagen anterior, que también fue una gentileza de Vicente Roqués, donde nosotros vemos que, por lo que sabemos hasta ahora, nosotros sabemos que el bloqueo del plano director de la espina da un bloqueo anestésico del ramo dorsal, o sea, el ramo dorsal de los nervios raquídeos, que es el que inerva sobre todo lo que es la musculatura y la piel, por supuesto, del dorso, ese podríamos tener un bloqueo que con la concentración adecuada puede llegar a ser anestésico. Mientras que da un bloqueo diferencial en lo que sería el resto del nervio espinal, sobre todo lo que es el ramo ventral. ¿Qué es este bloqueo diferencial? Bueno, el bloqueo diferencial implica sobre todo un bloqueo sensitivo y no tanto un bloqueo motor. Entonces, esto también tiene que tener una traducción clínica, que es muchas veces lo más difícil de lograr. Este es un estudio que salió publicado en Pain Physician el año 2020, donde ellos muestran el número de dermatomas que se logran bloquear, o sea, la cantidad de dermatomas que logran bloquear con un bloqueo ISP. Y como ustedes ven, los dermatomas bloqueados oscilan entre 8 y 10, de acuerdo a lo que ellos hicieron. Y hay un punto muy importante de este estudio, que es que ellos muestran que también hay parte de que los pacientes tienen una disminución en la sensibilidad
en la línea medio clavicular, o sea, llega hasta la línea medio clavicular. Nosotros en el estudio ese que hicimos, que también hicimos la evaluación clínica, nosotros tuvimos varios casos en los que incluso atravesaba la línea media y se bloqueaba del otro lado. Cuando empezamos a ver eso dijimos, bueno, esto es por peridural, pero después cuando le hacíamos la resonancia veíamos que no tenía difusión peridural. Entonces, en realidad, esto es seguramente debido a que no todo es tan simétrico. En ese estudio, en ese artículo de Kitchin, él plantea que, bueno, que tal vez haya inervación de la derecha que vaya para la izquierda y de la izquierda para la derecha, y por eso es que el ISP pueda llegar a atravesar la línea media. Bueno, otro efecto que se plantea es el efecto sistémico de los anestésicos locales, ¿no? Como todos sabemos, sobre todo para las infusiones intravenosas de lidocaína, está muy estudiado y es muy utilizado la infusión intravenosa de lidocaína como analgesia. Sabemos que van a actuar tanto a nivel central como a nivel periférico, hacen a nivel central, sobre todo en el asta posterior de la médula espinal, en las neuronas de amplio rango dinámico, neuromodulando, inhibiendo estímulos centrales, y en el ganglio de la raíz dorsal. Sabemos que para el bloqueo de los nervios periféricos, o sea, para el bloqueo de la conducción nerviosa, las dosis requeridas son bastante más altas que las que usamos intravenoso. También sabemos que los anestésicos locales tienen una acción antiinflamatoria intrínseca, actuando sobre las cascadas de la inflamación. Por eso los usamos en infiltraciones de las heridas, y eso también sería una acción periférica importante. Y también sabemos que cuando hacemos bloqueos paravertebrales, hay una determinada concentración de ese anestésico que va a pasar a la sangre, y va a haber una parte de la analgesia que se dé por analgesia intravenosa. ¿Qué pasa con el ISP? Bueno, con el ISP no hay estudios concluyentes, pero sí se realizó este estudio que lo que comparaba eran las dosis de levobupivacaína en el paravertebral y en el ISP. Entonces, lo que se vio es que en el ISP las concentraciones alcanzadas eran menores. Entonces, el efecto sistémico presumiblemente sea leve y no es concluyente de que realmente haya un efecto sistémico de este analgésico inyectado en el plano del elector de la espina. Bueno, ¿cuáles son los mitos del ISP? Hay muchos. El ISP, en un principio, vino como una ISP manía, y bueno, el ISP sirve para todo. No, eso no es así. El ISP no sirve para todo. También están los detractores del ISP que dicen que el ISP no sirve para nada. Bueno, eso tampoco es así. Y el otro mito sería que el ISP puede tener otras indicaciones diferentes de la analgesia. Entonces, bueno, ¿el ISP sirve para todo o no? ¿Está? ¿Por qué? Porque hay técnicas gold estándar que están probadas y que van a seguir siendo técnicas gold estándar y no van a ser sustituidas. ¿Por qué no sirve para todo? Porque es un bloqueo facial, es un bloqueo inespecífico, es un bloqueo no selectivo. Jamás vamos a usar un ISP como un bloqueo diagnóstico, porque es un bloqueo que bloquea todo, es muy difuso, bloquea muchas estructuras al mismo tiempo. La analgesia somática del ISP es en general constante, mientras que la analgesia visceral es poco predecible y es inconstante. El catéter sigue siendo mejor utilizarlo con el régimen de single shot, no con infusión continua. Esto hace que el ISP sea bastante complicado si estamos en un lugar donde tenemos que plantear que vamos a tener que ir a hacerle un bolo cada 12 horas o un bolo cada 8 horas en un catéter en el lector de la espina. El catéter es difícil de mantener en el plano. Estos catéteres frecuentemente se salen, se mueven, se corren. Es difícil de mantenerlos fijados. Y no está exento de complicaciones, ¿está? Estamos usando grandes volúmenes, tenemos un riesgo de absorción sistémica, tenemos un riesgo de intoxicación por anestésicos locales, tenemos un riesgo de neumotórax y tenemos un riesgo, si lo hacemos a nivel lumbar, de debilidad, o incluso si usamos dosis y volúmenes grandes, de
parecia de los miembros inferiores. Entonces, les voy a decir lo que les digo siempre a mis residentes. No le pidamos al ISP más de lo que el ISP puede dar. El ISP es un muy buen bloqueo para determinadas indicaciones. Cada vez más vamos depurando cuáles son las indicaciones del ISP, pero no le pidamos al ISP más de lo que el ISP puede dar. Como yo les conté que era fanática del ISP, de repente me llamaban colegas o yo llegaba a la guardia y me decían, mira qué bueno, hicimos un tórax abierto con ISP. No, no le hagan eso al ISP, no le pidan tanto porque el ISP no puede dar eso. El ISP es muy bueno y puede dar otras cosas. El ISP es un excelente apagador de incendios. El ISP nos rescata, nos saca a un paciente de una situación crítica en que por algún motivo no podemos utilizar otra técnica anestésica rápidamente después de que uno lo aprende a hacer y lo hace rápido, nos saca de ese estado de dolor incontrolable, nos lleva al paciente a un estado de equilibrio y nos permite a nosotros darnos tiempo para pensar cómo seguir. Nos ayuda como una técnica mínimamente invasiva. En trauma de tórax es una excelente analgesia, pero no es el gold estándar en muchas cosas y no le podemos pedir más de lo que nos puede dar. Bueno, el ISP no sirve para nada, como les conté, hay muchos detractores. Hace un tiempo salió en RAMP esta carta al editor, donde hablaba de que el ISP era el bloqueo RIP, el bloqueo Rest in Peace, ¿no? El bloqueo Descanse en Paz, y bueno, que el ISP iba a pasar y iba a morir, y que la evidencia que había no era tan buena, y bueno, y a esto, el doctor Forero le contestó diciéndoles que, bueno, que más que el bloqueo RIP era el bloqueo BIP. Y él ahí argumenta de una forma muy sólida todos los estudios y todas las líneas de investigación que hay en cuanto a este bloqueo. Este es un bloqueo serio, es un bloqueo respetable, pero bueno, no todos somos monedita de oro para que nos quieran. Entonces, bueno, el último mito, que en realidad lo traje para terminar esta charla de una forma pintoresca y capaz que se acuerdan solo de esto, es que, bueno, que el ISP no sirve para otra cosa más que para analgesia. El ISP no sirve para anestesia, a menos que sea la anestesia de un lipoma en el dorso, capaz que como mucho hacer un ISP, porque recuerden que la anestesia, en el único lugar, lo único que anestesia el ISP es el ramo dorsal. Para el resto es analgesia, no anestesia. Y bueno, y el ISP tampoco sirve para otros usos como este artículo que publicaron donde se había provocado un priapismo después de un ISP. O sea, el ISP no sería un tratamiento efectivo para la impotencia. Les agradezco mucho su atención, les vuelvo a reiterar muchísimas gracias por esta invitación y ojalá nos estemos viendo pronto. Ahí tienen mi mail, me escriben, estoy a las órdenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, como no podía ser de otra manera, la doctora Ana Schwarzman nos brindó una conferencia excelente, muy valiosa. Queremos agradecerles la participación en este webinar y recordarles que para quienes tengan puntualmente preguntas o consultas para la doctora Ana Schwarzman sobre el tema que acaba de disertar, pueden enviar un mail a colaboradorescientifica@arba.org. Los esperamos en el próximo webinar. Gracias por la participación.